Estamos de regreso aquí en su programa Las Personas, donde vemos y reconocemos a la gente que está haciendo la diferencia en este estado, gente que le da identidad. Y en esta ocasión invitamos a Martín Barrón Félix, que es conocido como el Señor del Tiempo en Sonora. Martín, 3,100 entrevistas a la fecha en temas del tiempo en Sonora. 33,100. 33,100. 33,100. ¿Cómo le haces? O sea, llevas un registro de esto. ¿Cómo nació esa idea de contabilizar? Pues ¿cómo le hago? Es una por una, ¿no? Eso sí. Es una por una. Pues fue... Con razón te chotean, Martín. Tú empiezas, ¿no? Yo nomás les hago la aclaración, ¿no? Y ya después, bueno, ya la interpretación es de cada quien, como en todo. Lo que sucede aquí no fue idea mía. No fue una pregunta que me hicieron las personas que estaban en comunicación social de Conagua. Cuando ya estaba a punto de terminar enero del 2001. Me preguntaron que si a cuántos medios había atendido durante el mes. Le dije, quién sabe, no sé, no los llevo anotados, no los llevo contados. Pues los deberías de empezar a contar, me dijeron. Y los empecé a contar, uno por uno, los que se reportaban ahí conmigo en la oficina o por teléfono, el 1 de febrero del 2001. O sea, todavía tienes una cantidad importante anterior que no consideraste en esta contabilidad, ¿no? Exactamente, porque yo llegué a Hermosillo en septiembre del 97. Entonces estuve ausente un rato en el 98 porque tuve también la fortuna de ir a un curso de meteorología de 4 meses en Japón. Entonces me fui, me escapé, después me fui un mes al centro de huracanes de Miami. Desde allá le reportaba a don José Ángel Partida por teléfono. Sí, desde ahí me tocó. Pero sí, salvo esas escapaditas, yo creo que sí, unas 1,000, 2,000 más sí están por ahí volando. Por lo menos, ¿no? Entonces es de una por una, las fui contando. El primer año yo creo que no alcancé ni siquiera 700 entrevistas en todo el año. Y hace 2 años estuve a punto de llegar a las 4,000 en un año. ¿4,000? En un año. Wow. Sí, porque ahora, bueno, se presta mucho, no necesariamente tienen que ir a entrevistarme, también puede ser por teléfono, puede ser por el chat, por todos los medios disponibles, hay que aprovecharlo. Claro. Oye, Martín, ¿y cómo has visto que ha cambiado este tema ahorita lo platicamos del tiempo, ¿no? Antes era una ciencia exacta, se discutía, se preguntaba, y ahora ha cambiado más como un tema más de diversión, ¿no? Ponen a gente que pues hace bromas con el clima, con el tiempo, o ponen muchachas muy guapas, ¿no? Ay, qué bueno. ¿No? ¿No te sientes así amenazado, como que está cambiando? No, o sea... pues como es que se ha banalizado, ¿no? Un poquito, se ha hecho un poco superficial este tema del tiempo que es tan importante cada vez más para la vida de todos, ¿no? Como que no muchos medios, pues todo en general los medios de comunicación han tenido que hacerse más comerciales, ¿no? Sí, aquí pues no hay que olvidar, y yo nunca lo olvido, que la responsabilidad oficialmente es de nosotros, de la Comisión Nacional del Agua, del Servicio Meteorológico Nacional. Porque tú representas a la autoridad, ¿no? En este tema. Yo formo parte de la Comisión Nacional del Agua, ya casi voy a cumplir 24 años ahí mismo. Todos han sido en el área de meteorología, y me queda muy claro que la institución que tiene la responsabilidad del monitoreo, del análisis, del pronóstico, de la difusión de la información meteorológica es el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua. Lo que comentaba hace un momentito de la estancia en el 98 en Japón, ahí fue muy interesante ver, nos explicaban las gentes de la Agencia Meteorológica de Japón, que para aparecer en los medios allá en Japón hablando del tema meteorológico, tenía que primero ser certificado por la Agencia Meteorológica del Japón. Aquí en México cualquiera puede hablar del tiempo, y cualquiera sale en la televisión. Y de otras cosas, ¿no? Y de muchas otras cosas, ¿no? Entonces hay todavía mucho que hacer en el asunto de ponerle orden al manejo de la información meteorológica, sobre todo en situaciones de algún tipo de emergencia, algún fenómeno meteorológico fuerte, que si ahora, aprovechando las redes sociales, cualquiera dice cualquier cosa, entonces se puede llegar a crear una confusión, ¿no? Que es peligrosa. Lo vivimos hace un par de años cuando estuvieron los 2 ciclones tropicales afectando a México por los 2 litorales. Sí hubo un manejo, según nos comentaban por el Servicio Meteorológico Nacional, sí hubo un manejo en redes sociales de mucha desinformación que se trató luego de controlar de alguna manera, pero pues falta mucho, hay que legislar en ese aspecto también,
porque somos los responsables nosotros y las demás fuentes, personas o quien sea que difunda información, pues ante cualquier situación de desastre o de alguna afectación fuerte se hacen a un lado. Exacto. Es Conagua el responsable. Sí, ellos no dan la cara. No, exactamente. Entonces, pues esa es una desventaja, ¿no? De que somos la fuente oficial, pero también hay muchos que intervienen en esto. A veces dan buena información, a veces no. Sí, pero no tienen la preparación, no tienen los instrumentos, la información que tú tienes, ¿no? Y yo diría no tienen la responsabilidad. O sea, si pega, qué bueno, y si no... Oye, Martín, ¿cómo has visto que ha cambiado el tiempo en los últimos años? Hay diferentes versiones, unos hablan de los efectos del cambio climático que ya se hace sentir. Otros dicen que no es tanto, que si sacan estadísticas es más o menos lo mismo, nada más que ahora los fenómenos son más intensos en menos tiempo y en menos zonas geográficas. Sí. ¿Cómo ves tú en los últimos 10 años, cómo has visto que ha cambiado el tema del tiempo y sus efectos? Bueno, la estadística que tenemos nosotros en Comisión Nacional del Agua para el estado de Sonora lamentablemente es limitada. Serían 50, 60, 70 años quizás en algunos puntos específicos, lo cual pudiera parecer mucho, tener 70 años de datos, pero para hablar de cuestiones del cambio climático... Se empiezan a apreciar. Sí, se necesita una secuencia todavía mayor, de 100, 200, 300 años, ya pudiéramos hacer alguna comparación. ¿A nivel nacional sí tenemos datos de 70, 80 años? A nivel nacional, sobre todo en la parte central del país, sí hay estaciones meteorológicas de más de 100 años, sí existen. Aquí no, entonces aquí no. Apenas estamos haciendo nuestros primeros pasos. Estamos creando nuestra base de datos. Pero de cualquier forma, sirve para darnos algunas ideas de lo que se ha venido manejando que pudieran ser algunos efectos del cambio climático. Por ejemplo, las personas a veces pueden llegar a pensar que cuando se habla de calentamiento global significa que todos los años va a ir en aumento gradual la temperatura. O sea, piensan en términos lineales. Pero lo que realmente sucede es una cuestión en términos... Una variación mayor. Sí, es un sube y baja que tiene a veces periodos irregulares, no son periodos fijos. Es cuando se nos mueven las estaciones, ¿no? Pues pudiera ser eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, que estamos ahorita en el mes de noviembre y que mucha gente dice que se adelantó el frío, la verdad, si nos vamos a la estadística, nos encontramos con que este tipo de comportamientos ya lo hemos tenido en años anteriores, pero lo que yo aprecio muchas veces es que las personas, si acaso, se acuerdan del año pasado, si acaso. O dicen cuando... Una memoria muy corta, ¿no? Sí, exacto. O dicen, antes llovía más, antes hacía más frío, antes no hacía tanto calor. Bueno, ese antes de qué año es, ¿no? Pues cuando yo tenía como 10 años, yo me acuerdo que todos los días llovía. Y nos íbamos a la estadística y no es cierto, no te encuentras. Lo que te platican no es lo mismo que está en la estadística. Entonces, ese tipo de apreciaciones de la memoria de la gente, pues la verdad no son muy confiables, ¿no? Hay que irse a los datos. Y te comentaba ahorita de que la base de datos es pequeña, pero aún así sí hay señales, por ejemplo, en el caso de Hermosillo, de que hemos estado registrando, por poner un ejemplo, el número de días al año con temperaturas de 40 grados o más en los últimos 40 años ha ido aumentando. Y de acuerdo a los estudios a nivel mundial, ese puede ser una señal de cambio climático. También con la precaución de considerar que la ciudad de Hermosillo ahorita, en comparación con Hermosillo hace 40 años, pues tenía menos pavimento, menos vehículos, o sea, ese tipo no es un tema fácil, pero la estadística sirve para buscar ese tipo de señales que en un momento determinado sí nos pueden dar Hemos visto que esto es un tema de conversación recurrente, ¿no? Pero no se ha vuelto en un tema de cultura, de educación. Vemos en las escuelas que el tema de medio ambiente en general y en particular el tema meteorológico se aborda muy poco, ¿no? Muy superficialmente, y es uno de los temas que más deberíamos estar atentos por las consecuencias que llega a tener, ¿no? Sí, de lo que yo recuerdo que nos platicaban en el diplomado en la UNAM en el 96, que no existían los desastres naturales, o sea que era un término mal utilizado, ¿no? O sea, son comportamientos naturales y nosotros nos estamos exponiendo, porque no tenemos en cuenta muchos de esos comportamientos que ya sabemos que la naturaleza, quizás no todos los años,
se comporta o se manifiesta de la misma manera, pero por ejemplo, al construir sobre los lechos de los ríos, ya nos estamos exponiendo. Aquí en Hermosillo, los materiales con más que naturales parecen lógicos por todo el desorden que traemos, ¿no? Sí, aquí en Hermosillo te decía, por ejemplo, el material con el que se construyen las casas o sea, es pésimo, considerando que es muy caliente en el verano, muy frío en el invierno, pues ¿por qué construyen las casas de esa manera? O sea, no buscamos adaptarnos a las condiciones naturales para estar lo mejor protegidos posibles. ¿Y por qué, Martín? Pues bueno, ahorita mencionabas algo acerca de que no se ha convertido en un tema de cultura. Más que nada, bueno. Porque pues, además resulta más caro, ¿no? También. En la construcción y el mantenimiento de esas construcciones por los efectos que tiene el clima, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, el asunto del tema del tiempo, quitando lo que son pues los chistes, las burlas, los memes, todo eso, quitando. ¿Cómo te va ahí? Bueno. Una colección ahí. Bueno, pero hablan de ti, Martín, ya es el primero, ¿no? Sí, bueno, pero yo no soy político. Hasta ahorita, Martín. Bueno. Bueno, por lo menos me aprendí esa frase de que no soy rencoroso, pero tengo buena memoria. No sé quién la dijo, ¿no? Pero bueno, el caso es que... Está rojo saberlo. ¿Qué te estaba diciendo? Se me fue la idea. El caso es que sí, salvo el utilizarlo para convivir, reírse un poco, si acaso para planear algún tipo de actividad, sí nos consultan, pero en un corto plazo, no nos consultan para planificar alguna situación. La OSD acaba de sacar un estudio reciente sobre el bienestar en los estados mexicanos. Ajá. Y saca en la estadística de Sonora y dice que uno de los temas de mayor rezago que tenemos es el tema del medio ambiente. Sí, por supuesto. O sea, aquí lo que yo me he fijado, cuando las personas van a hacer alguna fiesta, primero ponen la fecha, después preguntan el pronóstico. Exacto. Y al último andan poniendo un cuchillo, ¿no? En medio para que no llueva. Sí, o sea, y ya les digo, no, es que para esas fechas, cuando la fecha está muy lejana, por ejemplo, que ahorita en noviembre me pregunten para una fecha de mayo, pues no hay manera, o sea, no hay manera de ser preciso como la gente lo quisiera. Es un asunto de probabilidades. Es un asunto de probabilidad, nos vamos a la estadística, a la fecha que tú me estás diciendo, mira que llueve muy seguido, hace mucho calor, no, pero es que yo quiero hacerlo así, que si hace mucho calor no voy a poder. Pues ahorita corregimos la base de datos, para que sea soleado. En ese tema, cuando empezó el asunto de las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, nos pidieron pues una revisión de nuestra base de datos, municipio por municipio. Porque es insumo para definir las fechas, ¿no? Sí, exactamente. El criterio del nivel de temperatura promedio que tenía que ocurrir en un determinado municipio lo puso la Comisión Federal de Electricidad, pero los reclamos nos estaban llegando a nosotros. O sea, nosotros ponemos los datos. ¿Por qué no se alinean el clima a lo que dice la Comisión? Sí, al revés. Hubo una persona que le dijimos, mire, la cosa está así, los datos que usted nos está pidiendo nos indican que los promedios no van a alcanzar los criterios de la Comisión Federal de Electricidad. Y me dijo, oye, ¿por qué no le borras aquí? Tan fácil. No le digo, no, es que nosotros no podemos hacer eso. No, en este país se hacía eso y otras atrocidades, inclusive con las estadísticas económicas, cuando un presidente definía, le pasaban el reporte de crecimiento hecho por los estudios econométricos o el de la inflación, decía, bórrale, ponle esto. Sí, ahí se quitaba y se tiraba todo lo demás. Sí, ¿no? sí. Entonces, a mucha gente todavía no tiene la idea clara de cómo se tiene que manejar esta información. Esta información es técnica, esta información pues tiene algo de científica, tiene mucho valor si se le aprovecha. Pero además, hoy tienen muchas fuentes que además te revisan, ¿no? Te comparan. No eres la única autoridad. Hay fuentes en internet, en redes sociales, como tú dices. Está bastante peleado este tema, ¿no? Sí, o sea, hay mucha gente que, bueno, no se les quita que tengan interés en el tema, que consigan una estación meteorológica automática, la pongan en su casa, estén bajando datos y estén subiendo información, estén haciendo comentarios y criticando y lo que sea. Está bien, pues, pero yo insisto en el punto. Mientras la Comisión Nacional del Agua sea el órgano responsable, pues tenemos que seguir defendiendo. Nunca van a tener ni la información, ni los instrumentos,
ni el talento acumulado que tiene la Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? Bueno, es que también una buena parte del aprendizaje ha sido el año con año, ¿no? O sea, cada fenómeno que se presenta, pues ha traído algo que es nuevo. Ajustes que tienes que revisar, Sí, ¿no? exactamente. Entonces, se aprende de eso y muchas veces eso no se toma en cuenta, ¿no? Lo que es la experiencia. Oye, y algo que no le hemos dado suficiente importancia son las consecuencias que tienen muchos sectores, el tema del tiempo, en la agricultura, en el transporte, en inclusive el uso y ahorro de energía. O sea, podría ser una fuente de información muy valiosa para tener éxito en diferentes actividades, pero no se le da la importancia, ¿no? Sí, aquí digamos, los especialistas en esos temas, los que se dedican a esos temas, sí saben, por supuesto, que la información meteorológica es muy valiosa. Imagínate, el poder encontrar las fechas adecuadas para poder planear el cultivo de algo que vas a exportar y que además tiene incidencia las fechas en los precios, pues es determinante, ¿no? Sí, cómo no. De hecho, la consulta que nos hacen en cuanto a los datos históricos, por ejemplo, sí es muy específico. O sea, es muy específico para cuestiones de cultivos o de construcción también, o lo que viene siendo planeación de actividades de minería, todo lo que tenga que ver al aire libre. Supongo que te invitan seguido por las organizaciones estas gremiales de los agricultores y los ganaderos para que les platiques, así como les platican de las perspectivas económicas, te han de preguntar ¿y cómo viene el tiempo el próximo año? Bueno, a los jefes los invitan. Pero pues la fuente de información ahí es está. Como el chiste de los perros de rancho, ¿no? Ah, pues cuéntalo. No sé, el chiste ese. No, lo que dicen que cuando hay pleito los sueltan. Ajá. ¿No? Y cuando hay fiesta los amarran. Ah, bueno, esa es otra forma de ver las cosas. Sí, pero el caso es que sí es una fuente de información. Porque debería de ser una herramienta para la planeación, ¿no? Sí lo es. O sea, sí lo es para... Pero no lo veo yo en las reuniones anuales que hacen, no veo incluido ese tema. Ok, bueno, pues a nivel quizás institucional falta... Sí, ¿verdad? Reforzar ese punto, pero... Porque ven cómo están las divisas, cómo vienen los mercados, ven cómo ven las perspectivas económicas, hasta políticas. Sí. Y un tema, por ejemplo, la agricultura, que tiene determinante incidencia, que es el tiempo, pues a veces no se da el valor. Sí, a mí me ha tocado platicar con personas que se dedican a la cuestión de la agricultura y sí nos hacen consultas más o menos seguido, una vez que ya se establece el contacto. Nos empiezan a consultar sobre los pronósticos, sobre todo los pronósticos a largo plazo. Extendidos. Sí, extendidos. O ahora, por ejemplo, que tuvimos los 2-3 días de frío aquí en Sonora, hubo personas que tienen cultivos en la costa de Hermosillo que estaban preocupados, oye, ¿hasta dónde va a bajar la temperatura? Hace como 3 o 4 años hubo un problema de una helada así, de un cambio de clima. Sí, en el 2000. Muy drástico, ¿no? 11, en un ratito, ¿no? Bajó Sí, la temperatura. empezando febrero tuvimos una condición muy fuerte, pero pues afortunadamente, gracias a todo lo que son el manejo de información a nivel internacional, esa ola de frío que se originó en el norte de Canadá, pues se fue monitoreando de cómo venía avanzando y sí se pudo lanzar una alerta que quizás no fue... Pues no le avisaron a muchos agricultores, en porque Sinaloa, en el por sur ejemplo, y Sinaloa les pegó durísimo, ¿no? Sí, o sea que quizás, es que es la otra cuestión, de que cuando se emiten avisos de un fenómeno muy fuerte, quizás muchos no la creen. Claro, porque precisamente no hay esa cultura, no hay esa educación, no hay el aprecio a esta variable, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pues es una tarea pendiente ahí. ¿Qué te falta hacer en este negocio del tiempo, Martín? ¿Qué te gustaría hacer? Si te dieran chance de decir, ¿qué más hacer? ¿Qué te gustaría? Pues hay muchas cosas que faltan por hacer. Quisiera, si en mis manos estuviera, que el área de meteorología estuviera más reforzada aquí en Sonora y en todo México. Que no fuera solamente un área a la que se voltea cuando hay algún fenómeno que ya impactó o que está a punto de impactar, sino que constantemente las personas adoptaran la costumbre
de consultar la información meteorológica, que ya fuera parte de, así como antes decían que consultaban el horóscopo, no sé si lo hacen todavía, pues que también consulten las páginas que les... Es tan importante en algunas economías que hasta canales especializados hay, ¿no? Sí, ahí está el caso del Weather Channel, ¿no? Por ejemplo. Y ahora con y el no es Internet. gratuito, no es que a alguien se le ocurrió, es la importancia económica y social que tiene. Exacto, así es. Y bueno, aquí en México, pues no, todavía creo yo que no llegamos a ese nivel de que las personas se preocupen de estar verificando las condiciones meteorológicas, cómo van variando y cómo van variando los pronósticos. Porque ese es un punto que quizás no estaba incluido en el guión, pero a mí siempre que tengo la oportunidad les recuerdo, me gusta recordarles que los pronósticos meteorológicos, pues es la visión quizás más probable de lo que puede suceder en la cuestión del estado del tiempo, de acuerdo a la información que se tiene en ese momento, a los análisis que se realizaron, a las salidas de los modelos de predicción, pero es una información que caduca muy rápido. O sea, un pronóstico, por ejemplo, de cualquier página de internet que las personas consulten por la mañana, si lo vuelven a consultar al mediodía, van a ver que el pronóstico cambió. En la tarde, otra vez. Las páginas por lo regular hacen ajustes cada 4 veces al día. 4 veces al día. Y las personas muchas veces consultan el pronóstico el lunes y ahí nos vemos, ¿no? O sea, lo voy a volver a ver hasta el próximo lunes. Sí, y se quedan con la idea de lo que decía el lunes. Y resulta que lo que decía el lunes que iba a pasar el viernes... Y tiene este efecto dominó. No afecta ese día, sino afecta el resto, ¿no? Sí, y también por eso quizás las personas tienen la impresión de que bueno, para decirlo en pocas palabras, nunca le atinan. Pues, nunca, claro. Pero es que también se necesita que las personas no nada más le den seguimiento a lo que son la información en los periódicos, sino que cómo van cambiando las mismas páginas. Hay que entenderle, ¿no? Un detallito muy simple en una página de internet, cuando presenta la información y dice, hoy jueves, Hermosillo, máxima 28, mínima 11. La máxima es de hoy, la mínima es del día siguiente. Okay. Es pronóstico del día siguiente. Y la gente dice, oye, pero hoy sentí como 5, ¿cómo que 11? Sí, pero es que es del día siguiente. O sea, es un simple detalle que me ha generado reclamos. O sea, lo publican otras gentes y me reclaman a mí. Pues, yo soy el que está ahí dando la explicación. Pues no eres la autoridad, pues. No dijiste. No, es que no. Yo no para todo, ¿no? Yo nunca he usado la palabra autoridad. Ajá. No, me refiero a los responsables formalmente. Martín, ¿cómo te gustaría, cuál quisieras tú que te reconociera la gente como tu legado en esta área tan especializada? No sé, o sea, yo lo hice esto o lo he estado haciendo más que nada por gusto. Gracias al trato que me ha tocado tener con los medios de comunicación, pues he conocido mucha gente, yo siento que me ha ido muy bien. Sí, es una persona muy respetada y además muy querida. Pues muchas gracias. Me han invitado a muchas partes también. Pero, o sea, yo no hice las cosas o no las he hecho hasta ahorita para lograr algo, ¿no? Ha sido más porque me gusta. Por el gusto. Por el gusto, ¿no? El gusto por la física, el gusto por las matemáticas, el gusto por la meteorología, el gusto por la oportunidad. Cuando me dijeron aquello de la radio que te dije, de participar al aire, en vivo. Entonces, era una oportunidad de defender una información. Yo iba a hacer mi defensa, no iba a estar sujeto a que la reportera o el reportero del Imparcial me tomara la declaración, lo escribiera, lo redactaran, lo editaran de una forma, lo cabecearan de otra, lo publicaran con un día de diferencia y la gente quién sabe qué iba a entender. Entonces, en el medio de la radio, yo me podía defender. Entonces me gustó eso, de estar en vivo, estar en vivo y estar defendiendo lo que es mi información. No a través de otros, sino exactamente, directamente. Eso me gustó. Pero lo que yo pienso que me gustaría ver algún día es que las personas ya lo tomen como negocio propio eso, como actitud propia de hacer las consultas al sitio que quieran. Sí, como parte de la información básica que tienen que tener. De la cultura básica. Exacto. Que se involucren un poquito más en el aspecto de analizar la información meteorológica y que no dependa pues, de una persona. O sea porque, bueno, yo lo hago con mucho gusto, pero yo sé que no soy eterno, ¿no? Así es. Pues ya ven por qué invitamos a Martín, una gente
que además de apasionada con su deseo, con su querencia, que es la física, que es la meteorología, pues es una gente también muy humilde en lo profesional, que hace un gran trabajo, que nos ayuda a todos y que puede evitar muchos daños en la industria, en el comercio, en la agricultura, en la ganadería, y también muchos daños, desafortunadamente, en pérdidas humanas si no se toman las precauciones, y eso hay que reconocer. Por eso creo que Martín Barrón, sin lugar a dudas, es de la gente que le da identidad a los sonorenses. Yo te agradezco y te reconozco este trabajo que has hecho durante ya muchos años, y serían 33,101 o 2. Bueno, del 100 para acá no me acuerdo. Vamos a pedirle ya el numerito. Pero el 34,000, según mis cálculos, va a llegar en marzo del próximo año si todo sigue con el ritmo que va. Vas a ver que sí. Ojalá que Vas sí. a ver que sí. Muchas gracias, Martín. Gracias, Marco. Muchas gracias. Yo soy Marco Paz, estas son las personas y los espero en la próxima edición.